Bienvenidos a Turismo con Montenegro, su programa semanal sobre viajes y buen vivir, en el cual les presentamos los mejores destinos turísticos de Venezuela y de todo el mundo, en una forma diferente, fresca, agradable, pero sobre todo didáctica, porque necesitamos aprender en cada viaje. Esa es parte de la vida. Y ustedes saben que con la pandemia el turismo ha sido muy afectado. La industria turística es la que más genera empleo en el mundo y la que más genera divisas. O sea, es un tiro al piso. Es algo de bienestar y desarrollo social. Todo el mundo se beneficia con el turismo. Nuestro equipo de producción escogió un material para ver un poco el impacto que ha tenido el turismo con esta pandemia y cómo va a ser después de la pandemia también, para ver si tenemos alguna salida interesante para Venezuela. Vamos a ver ese material y después lo comentamos. El turismo está reconocido como un factor clave de bienestar social y desarrollo, debido a que es una actividad económica que genera muchos empleos y divisas. Por la pandemia, el turismo, que ha sufrido muchísimo, aprendió a reinventarse para no perecer. El hombre, pese a todas las dificultades, no ha olvidado cómo progresar ni tampoco cómo disfrutar del tiempo libre. Ahora existe como un regreso a la naturaleza, a nuestros orígenes, a nuestra historia y a nuestros patrimonios culturales. Ha sido demasiado tiempo confinados. Tenemos que volver a vivir viajando con todas las medidas de bioseguridad establecidas porque nadie se quiere enfermar. Ahora que cada día hay más personas vacunadas y que la pandemia parece que está siendo controlada a nivel mundial, pensemos en salir a turistear con conciencia, en espacios abiertos y buscando respirar aire puro de esa naturaleza tan bella. No olvidemos viajar apenas podamos. Después de ver ese material que escogió nuestro equipo de producción, comprendemos que el turismo es importantísimo como factor clave de bienestar y desarrollo. Para ahondar un poco más sobre el tema, nuestro entrevistado de hoy es muy especial. Es el ministro de Turismo de Venezuela, Ali Padrón. Él es economista, graduado en la Universidad Central de Venezuela y tiene una dilatada carrera en la administración pública. Si quieren hacerle preguntas, @turismo con Montenegro GB. Entonces ya lo saben, después del corte venimos con el ministro de Turismo de Venezuela, Ali Padrón. No se vayan. Y ya estamos de regreso en Turismo con Montenegro, hoy con un invitado muy especial. Es el ministro de Turismo de Venezuela, Ali Padrón, economista, graduado en la Universidad Central de Venezuela y con una dilatada trayectoria en el sector público, en la administración pública. Gracias, ministro, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, que sé que está siempre muy ocupado para contestar nuestras preguntas. Bienvenido. Gracias. Bueno, me va a permitir quitar el tapabocas. Por favor, ya suficiente distanciamiento físico, ¿verdad? Ya cumplimos con nuestro deber. Ministro, Sí. Quisiera... Gracias. Agradecido no yo por estar aquí, pero quisiera preguntarle de primero, ¿cómo es esto que vi unos videos por ahí de la broma del campo de Carabobo y el turismo en Carabobo? ¿Qué es eso? Fíjate, ahorita, bueno, se acaban de celebrar 200 años de la gesta independentista, de la batalla de Carabobo. Ok. Bueno, estuvimos celebrando, seguimos. Todo este año es un año bicentenario. Claro. Y hemos tenido la oportunidad de inaugurar, en cada estado se está haciendo un monumento al bicentenario. ¿Ah, sí? Tuvimos la oportunidad esta semana de inaugurar uno en el estado Cojedes, espectacular en San Carlos, con la gobernadora, con Jacqueline Faría, que es la presidenta de la Misión Venezuela Bella. Y bueno, el campo de Carabobo, el espacio ese que todos conocimos, Ajá, yo lo conozco. Ha recibido una importante cambio en infraestructura. ¿Ah, sí? Pero además de lo más importante que pudiera decir yo es el cambio de la visión de lo que allí hay, ¿no? Ok. Siempre el campo de Carabobo fue un espacio para un desfile militar, Sí. el desfile militar de la batalla de Carabobo, todos los 24 de junio. Y uno lo visitaba turísticamente, ¿verdad? Y uno Tan bonito. pudiera, sí, hay alguna tendencia de que la gente iba a visitar el campo de Carabobo. Claro. Pero nunca hubo la visión de un espacio turístico, ¿no? Nunca hubo la visión. La visión como tal, yo siempre cuando voy le preguntaba a la gente, ¿alguien aquí ha escuchado propaganda que se hicieron en alguna oportunidad para visitar el campo de Carabobo como espacio turístico? Y realmente, para no decir nadie, casi nadie, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que el elemento fundamental allí es el cambio de visión. Aparte de todas las obras de infraestructura que se hicieron adicionales a las que existen, a todo lo que es la modernización de todo lo que ya existía, el diorama, todo lo que tiene que ver con el complejo del campo de Carabobo, todo eso fue... Hay un mirador arriba que yo fui una vez. Todo. Yo invito a visitar el campo de Carabobo porque ¿Vale la pena, ministro? Está espectacular. ¿En serio? Pero además, de allí nosotros pudimos trabajar
a Puerto Cabello, a la parte alta del estado Carabobo, todo lo que es Vejuma. En fin, el epicentro turístico del centro del país va a ser el campo de Carabobo. Qué bien. Tenemos asignadas por el presidente de la República y por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, nos asignaron unas unidades, unos autobuses. Yo vi la foto, bien buenos, nuevecitos. Sí, son unos autobuses absolutamente modernos, aire acondicionado, es decir, todo con un cambio de visión. Es decir, eso es un espacio histórico, obviamente, es un espacio militar, es un espacio cultural, pero también, muy importante, es un espacio turístico. Ahí un estamos espacio viendo que nosotros, las fotos, qué belleza, ¿no? Sí, todo ese espacio que uno ve allí, pues es un espacio que fue modernizado, fue refaccionado. Todos los espacios del campo de Carabobo han sido actualizados, modernizados. Hay una laguna allí que ahora los niños, la familia podrá tener la posibilidad de en una pequeña barquito, dar la vuelta. Hay un pequeño zoológico, hay espacio, hay alquiler de bicicletas. También, es decir, es un espacio pensado para la familia, para el disfrute, con visión turística. Eso es lo más importante. ¿Usted recomendaría, ministro, a todo venezolano que vaya y conozca el nuevo campo de Carabobo? Claro, es que, fíjate, muchas veces yo siempre comentaba que cuando uno iba hacia Occidente, iba a Cogede, uno pasaba por el campo de Carabobo y cuando tenía el campo de Carabobo, la vez que uno se daba cuenta que el campo de Carabobo estaba allí. Es así, es verdad. Entonces, ahorita hay una visión distinta, ¿no? Es decir, detente y ve al campo de Carabobo, pero además que desde allí se pueden comprar paquetes turísticos. ¿También? Claro, uno puede comprar paquetes turísticos para hacer una cantidad de rutas. Cantidad de rutas dentro del campo de Carabobo, que como ya te mencioné, son 7 rutas turísticas. Maravilla. Las rutas históricas, las rutas de las 3 divisiones, la ruta Libertadora. Hay una de 18 kilómetros que sale desde Taguanes, todo lo que es... ¿Eso es caminando, ministro, o bicicleta? Eso puede ser caminando, sí. Yo tuve la oportunidad el año pasado, cuando comenzamos con todo este proceso del cambio de visión del campo de Carabobo, instruido por la vicepresidenta, obviamente por el presidente, para el cambio del concepto, ¿no? De ese espacio maravilloso que es el campo de Carabobo. El año pasado estuvimos allí, hicimos personalmente, yo particularmente hice 2 rutas, y uno cuando ve, están todos los hitos de lo que por donde pasaron los libertadores, qué bien. Donde se paró, se detuvo el libertador a ver cómo iba la campaña, donde estaba Páez, donde estaba Cedeño, donde estaba... ¿Está señalizado eso? Todo eso está señalizado. Entonces uno va caminando y de verdad uno siente que uno está metido en la historia. Qué belleza. Es una cosa impresionante, de verdad, hacer esa ruta, la ruta que hicieron los libertadores. Claro, eso es yo historia. Recuerdo, yo muchachito fui al campo de Carabobo y estuvimos en el complejo monumental, ¿no? Dando vuelticas por ahí. Monumental, uno ve los próceres, ve todo el arco, el arco construido en 1921 con motivo del centenario, un espacio muy bonito, es bello. Pero ahí terminaba la historia, ¿no? Después se agregó el mirador, está el diorama también, el diorama es espectacular, fue ahorita remozado, bellísimo, de verdad. Qué interesante. Se le agregaron distintos elementos que hacen del espacio del campo de Carabobo algo único. Y además epicentro para el turismo hacia otras regiones. Tenemos que volver todos, pero ministro, vamos a tener que hacer un alto para cumplir nuestros compromisos comerciales y enseguida volvemos a hacerle más preguntas del turismo en Venezuela, campo de Carabobo y todo lo demás. Ustedes no se retiren, ya volvemos con el ministro de Turismo, Ali Padrón, para que nos cuente un poco cómo está ese turismo en Venezuela y cómo será después de la pandemia también. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Turismo con Montenegro, hoy con el ministro de Turismo, Ali Padrón, quien gentilmente ha venido en su apretada agenda para contestarnos alguna pregunta, ministro, y nos estaba contestando. ¿Quieren hacerle pregunta al ministro? @turismo con Montenegro GB. Estaban contándonos de lo del campo de Carabobo, que tenemos que ir todos, y se me olvidó preguntarle el cambio de guardia, que yo me quedé impresionado con ese cambio de guardia. ¿Existe todavía? ¿Lo quitaron? Sí, claro, todos esos elementos históricos están allí. Sí. Están reforzados. Ahora es el cambio de visión de que el campo de Carabobo, además de ser un espacio para un desfile hermosísimo que se hace anualmente, es un espacio militar, es un espacio para la cultura, es un espacio para la historia y es un espacio para hacer turismo. Entonces, el cambio de guardia es uno de los elementos allí que uno disfruta, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en el campo de Carabobo y allí como epicentro para el turismo hacia otras áreas dentro del estado de Carabobo y fuera del estado de Carabobo. Yo creo que
ha sido un esfuerzo sublime en medio de grandes desafíos, hacer toda esta modernización del campo en medio de una pandemia, ¿no? Y qué bueno que lo convirtieron en algo turístico y en medio de una pandemia. Y eso le quería preguntar, ministro, ¿cómo está el turismo en Venezuela, pandemia y pospandemia? ¿Cuál es su visión de eso? Bueno, fíjate, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Surapo Lolikashvili, en el informe del año 2020 señalaba una caída importante, brutal, del turismo a nivel mundial. Casi 75% cayó el turismo en el año 2020 y comenzamos el año 2021 con una recuperación bastante leve, ¿no? Ha venido recuperándose a nivel mundial poco a poco, en la medida que se avanza en la vacunación, en la medida que se avanza en entender mucho más sobre esta pandemia. No es lo mismo, no es la misma forma como se enfoca ahora la pandemia como se enfocaba hace un año. Antes no sabíamos nada, ¿verdad? Se sabía, se estaba en pleno proceso de aprendizaje. Entonces, a eso se le agrega nosotros, desde el año 2020, en el mes de octubre, cuando se empezó la apertura del sector turismo, de manera con restricciones, gradual, con los protocolos, con las restricciones de aforo, de acceso, se empezó a trabajar una semana sí, una semana no, que es el método de toda Venezuela, todo el mes, y bueno, la gente pudo, hay una necesidad de la sociedad de recrearse, muchos meses encerrados en su casa, pues entonces hemos venido avanzando de manera paulatina, con el turismo de proximidad. Creo que ha sido una forma muy inteligente de avanzar dentro del turismo. Yo recientemente estuve en la República Dominicana y de verdad que uno veía las playas tan desoladas, ¿no? ¿En serio? ¿Todavía? Playas que uno sabe que son repletas de turistas. Ellos, al igual que el mundo entero, ha venido avanzando poco a poco, de manera muy paulatina, porque hasta que no se avance en la protección, que se dé seguridad a los turistas, pues hay que ir avanzando de manera paulatina, cuidando siempre la salud, ¿no? Cuando estemos todos vacunados, ministro, ¿usted cree que sí el turismo va a volver a explotar? Claro, yo creo que hay cambios en la percepción de lo que quiere el turista ahora. El turista no quiere estar metido en un hotel. Es verdad. El turista quiere la naturaleza que nosotros ofrecemos. Nosotros somos un país megadiverso, somos un país multidestino, somos un país de naturaleza. El mejor. Somos un país que tiene 43 parques nacionales, un tercio del país está cubierto o protegido por algún parque nacional, parque recreacional, algún monumento, y eso es lo que está buscando la gente. El turista internacional, nosotros tuvimos ahorita recientemente unos rusos. ¿Qué tal? Unos turoperadores que vamos a hacer próximamente unas operaciones con Rusia, con la Federación de Rusia, firmamos unos acuerdos de cooperación. ¿Y van a venir? Claro, por supuesto, ya eso está coordinado. Se abrió el vuelo directo Caracas-Moscú a través de la línea aérea Conviasa, que ha venido haciendo un esfuerzo importante en medio de grandes desafíos, en medio de la pandemia, ¿no? Todo esto en medio de una pandemia. Wow, qué difícil. Entonces, próximamente vamos a tener visitas de muchos turistas rusos y todos ellos, cuando uno los entrevistaba, ¿qué decían? Manifestaban las bellezas impresionantes de Venezuela. El caso de Canaima. Se quedan locos. Bueno, el que va a Canaima se enamora. Yo tuve la oportunidad de llevar al actor Steven Seagal. Al karateca. El karateca, este señor que es gigantesco. ¿Qué tal? Él estuvo ahí en Canaima, estuvo impresionado. El que va a Canaima se impresiona. Se queda loco. Yo particularmente acompañé hace unos 4 años al secretario general de la OMT en su oportunidad, Taler Rifai, un señor que ha visitado más de 180 países, y digo, bueno, esto es lo más impresionante que he visto en mi vida. No puede ser. Los rusos estuvieron en Canaima, estuvieron en Los Roques, se quedaron esas playas que fascinados. Son de verdad de ensueño, Margarita, Cubagua, Coche. Sí. Entonces, es el turismo responsable, es el turismo sustentable, que nosotros podamos avanzar todavía en medio del gran desafío que implica la pandemia, que vayamos avanzando de manera paulatina con el turismo de la proximidad, de manera responsable, cumpliendo los protocolos. ¡Qué bien! Hasta que en algún momento se pueda decir, bueno, superamos la pandemia. Ya. Mientras eso suceda, nosotros nos tenemos que ir adaptando a esa realidad. La realidad es que nos impone la pandemia. Claro. Esa pandemia, pues, que hay que tratar con mucho cuidado porque es un tema de salud. Sí, claro. Pone en riesgo la vida de la gente. Nadie se quiere contaminar. Nadie se quiere contagiar, entonces hay que dar las garantías necesarias. ¿Cuáles son las garantías que se tienen que dar de manera necesaria? Bueno, las garantías que se cumplan los protocolos, las restricciones necesarias, el distanciamiento cuando así
pues, se exija, claro, el uso del tapaboca en los espacios que así lo deben ser. por supuesto. Y bueno, obviamente la vacunación y el método 7+7. Ese método pues que nos ha permitido ir avanzando. Claro. Yo ahorita recientemente estuve en la Corona Tobar, yo los fines de semana siempre trato de ir a los espacios cercanos a Caracas, promocionando a Caracas sobre todo. Claro. Hace poco estuve recorriendo la ciclovía de Caracas, es espectacular, está nuevecita. Sí. No es que es nueva, ahorita la repararon. Un mantenimiento. Un mantenimiento espectacular y de verdad estuvimos desde el paseo Ezequiel Zamora, conocido también como el Calvario, y llegamos hasta el Parque del Este. Por los Caobos. Sí, por los Caobos. Los Caobos, quiero decir que está muy bien. espectacular los Caobos, hay seguridad, muy limpio, de verdad que la familia disfrutando. Los espacios de Caracas que siempre fueron así como vetados, bueno, ahora están a la disposición de la gente. Nosotros somos un país, somos de los países más megadiversos del mundo, ¿no? Privilegiado, qué privilegio. Somos países privilegiados, somos un país privilegiado por la naturaleza, por su gente, por su arte culinario. La megadiversidad no solamente viene dada por la naturaleza, ¿no? La megadiversidad viene dada por la cultura, viene dado por todo lo que tiene que ver con nuestros aspectos culinarios, la artesanía, donde tú vayas uno consigue espacios maravillosos. Hace poco comenté que estaba en el estado la colonia, ¿qué tal? Estuve en la colonia, mira, de verdad que hermosa es la colonia, se le hicieron unas reparaciones, entiendo, no sé si fue la gobernación, las carreteras, todo eso, el área de la colonia está muy, muy bonita. Qué bien. ¿Lista para recibir turistas? No, pero es que recibe, en Semana Flexible recibe sus turistas, claro que sí. Poco a poco. La gente de los espacios próximos a la Corona Tobar, lo que es Caracas, Valencia, Barquisimeto. Tremendo paseo. Y nos decía de Cojedes también, ministro. Sí, iba a decir que estuve en Cojedes y estuvimos sobrevolando el Parque Nacional Tirgua, un parque nacional que tiene el estado de Cojedes. No lo conozco. Y de verdad que es una cosa espectacular. Yo le decía a la gobernadora que hay que hacer un esfuerzo para la promoción, porque se conoce poco. Yo no lo conozco. Siempre conocemos las mismas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Y nosotros estamos desde el Ministerio de Turismo haciendo un esfuerzo para promocionar aquello que va mucho más allá de lo que conocemos, hemos conocido siempre, ¿no? Hay parques nacionales espectaculares. Somos uno de los países más diversos en materia de especies de aves. Wow. Los observadores el de aves. estado Barinas, el estado Sucre. Donde tú te metas, Álvaro, vas a conseguir espacios maravillosos para hacer turismo. Qué belleza. Y el turismo de naturaleza. Turismo, aire puro, que necesitamos. Las tendencias, el último informe de la Organización Mundial de Turismo es que el turista quiere aire puro, quiere naturaleza, no quiere estar metido en un hotel. Esos desarrollos turísticos que se hicieron con grandes complejos hoteleros, en los 80. la gente se metía allí, estaba ahí 10 días, 5 días, eso pasó de moda. En este momento está pasado de moda. Ministro, nosotros. Qué interesante todo, de verdad, pero la televisión es así, el tiempo nos comió. ¿Quiere dar un mensaje final o contestar alguna pregunta que hubiera querido que le hiciera y no le hice? No, mira, yo lo que quiero resaltar es el esfuerzo que se hizo en el campo de Carabobo. Okay. Creo que allí hay una visión, un cambio de visión hacia un espacio histórico, cultural y turístico, donde vamos a tener la oportunidad de recrear la historia, donde nació Venezuela, el campo de Carabobo. Qué bien. Allí la familia va a disfrutar mucho esos espacios, hay transporte, y hay los servicios necesarios para que el turista se sienta bien, excelente, para que disfrute en familia y que además, una vez estando en el campo de Carabobo, pueda ir a otros espacios. El Centro Histórico de Valencia está espectacular, Puerto Cabello, el que quiera también playa, puede acceder allí desde el mismo campo de Carabobo. Tenemos que ir todos. Gracias, ministro, ha sido súper amable. Y a cuidarse, que todavía estamos en medio de una pandemia y hay que proteger a todos, a la familia, cumpliendo con todos los protocolos. Eso es correcto. Qué bonito mensaje. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, ha sido un placer, ministro, tenerlo aquí. Qué amable ha sido. Ustedes lo escucharon. Me provoca ir al campo de Carabobo ya y hacer todas esas rutas. Es espectacular. Fue el ministro de Turismo, Alí Padrón. Auguramos mucho éxito en su labor y ojalá que pronto lleguen los turistas internacionales cuando estemos todos vacunados. Y ustedes cuídense mucho, ya lo escucharon. Cumplan con los protocolos sanitarios, vacúnense apenas pueda, apenas sea posible, dependiendo de su edad, y no se pierdan nuestro próximo programa que estoy seguro les va a encantar. Hasta ese entonces.